Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. Mañana y 1 minuto, amigos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Empezamos esta emisión nacional mostrándoles esta toma capturada por nuestro dron de la avenida Isidro Ayora, más o menos para que se ubiquen a la altura de Sauces 7, esto en el norte de la ciudad. Hoy amanecemos con 21 grados centígrados en Guayaquil y un cielo bastante nublado, algo de frío ya en la noche, que continúa también pues en estas horas de la mañana acá en el puerto principal. Milton, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto compartir contigo. Buenos días, esta es una imagen en vivo de Guayaquil, 21 grados centígrados, 7 de la mañana con 1 minuto, y así empieza la semana en el país, en Guayaquil, en Quito. Estamos listos para informarles. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien, listos para informar, Milton, y contarles también quiénes nos van a acompañar más adelante en nuestro segmento ya de entrevistas. Estará con nosotros. Vamos a conversar con Jesús López, abogado penalista, es el abogado del caso de María Belén Bernal, para que nos dé detalles de lo que ha ocurrido el fin de semana en torno a la investigación de la desaparición de la abogada quiteña. Y también nos va a acompañar Jimena Ron, abogada constitucionalista, para continuar con este análisis de las preguntas de la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional, ya en manos de la Corte Constitucional. Empezamos. Así es, esa es la agenda de invitados para hoy, 7 de la mañana con 2 minutos, y vamos a empezar con las noticias. Una intensa búsqueda durante este fin de semana es la que se realizó en aras de poder encontrar a la abogada María Belén Bernal Otavalo por aire, por tierra, incluso no solamente por parte de las instituciones como la policía, Cuerpo de Bomberos, municipio de Quito que se han sumado, sino por familiares y amigos que también se desplegaron durante el fin de semana. Estas imágenes que ustedes ven son en las zonas aledañas a la Escuela Superior de Policía. Para la gente que no conoce Quito, es una zona que está al norte de la capital, rodeada de montañas, de quebradas, de sitios donde funcionan canteras inclusive. La búsqueda también se extendió al noroccidente de Pichincha, la zona de Nanegalito. No hay resultado después de 9 días de lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía Enríquez Gallo. Ya el día sábado por la tarde, Milton, oficialmente el Ministerio del Interior emitió una gráfica con la recompensa que ha puesto el gobierno de $20,000 y el rostro del teniente Germán Cáceres, esposo de María Belén Bernal, para quien pueda haberlo visto, ¿no? Y también decir que ya el ministro del Interior, Patricio Carrillo, regresó ayer al país e inmediatamente en horas de la noche ha mantenido una reunión con la cúpula policial para definir nuevas estrategias en torno a la búsqueda de María Belén Bernal desaparecida y del teniente Cáceres, hoy prófugo. Para ello tenemos 136 policías, hay un sector con personal especializado desde el sector desde Calacalí hasta Nanegalito, que están haciendo descensos y búsquedas en puntos que ya teníamos planificado de acuerdo a las pericias técnicas de DINASER. Un vehículo que desde las 8 de la noche hasta las 9:30 circulaba para acá y usted ve cómo es el camino. También los comuneros de este sector, tengo entendido, de hecho me han llamado ya para organizarse y ellos, conocedores del sector, nos van a ayudar. Y 8 días y no pasa nada, no pasa nada. Y su hijo le necesita y yo también. Sin embargo, no descansaré, mamita, aquí estoy. Como siempre, de la mano vamos a estar juntas. Te amo, mi amor. Y hasta el momento la Fiscalía ha recopilado 35 evidencias relacionadas con la desaparición de María Belén Bernal. Por eso una jueza ordenó la prisión preventiva contra una cadete, alumna del teniente Germán Cáceres, esposo de María Belén y principal sospechoso de su desaparición. Y la cadete habría borrado conversaciones de su celular por pedido de Cáceres. Se dice que pues, en ese momento, en la noche que llegó María Belén Bernal, habría estado la cadete junto con el teniente Cáceres. Y ahora, como decimos, ella tiene orden de prisión preventiva y de establecerse algún nexo de responsabilidad con la desaparición de María Belén Bernal, podría enfrentar de 7 a 10 años de prisión.
El abogado de la cadete dice que también es víctima del rango jerárquico superior del teniente Cáceres. Escuchemos. En esta audiencia, Fiscalía enumeró gran cantidad de elementos de convicción solamente que le hacían responsable al teniente Cáceres. En contra de la cadete, Jocelyn Sánchez, absolutamente nada. Debo indicar que la cadete Jocelyn Sánchez es víctima, también es víctima del teniente Cáceres, porque él, abusando de su cargo jerárquicamente superior, le pidió a ella que borre algunos mensajes, que borre algunas conversaciones que tenía en chat. Esa es la única elemento de comisión, la única evidencia que tiene Fiscalía para involucrar. Y la actividad en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral se intensifica en las últimas horas, puesto que mañana, 22 de septiembre, a las 6 de la tarde, vence el plazo para la inscripción de candidaturas para dignidades seccionales para las elecciones de febrero del próximo año. 8 de cada 10 candidatos todavía no se inscribe, faltan pocos días, como lo dijiste, Liz, y lo que advierte el Consejo Nacional Electoral es de un colapso o posible colapso del sistema, porque hay que recordar que las inscripciones pueden ser en línea, no es necesario que hagan esto. Ustedes ven que vayan con simpatizantes de las delegaciones, tampoco se los impide, pero hay una disposición de una inscripción en línea. Podría colapsar el sistema si es que se produce una avalancha de candidaturas. Son las 7:07, vamos con otros temas. 7:18 de la mañana y continuamos revisando el contenido de las preguntas de la consulta popular. Contenido de la pregunta 5 sobre las organizaciones políticas. Para entender la propuesta hay que partir de la diferencia entre partidos y movimientos políticos. Los primeros son entes de carácter nacional y deben contar con registro de afiliados. Los segundos corresponden a cualquier nivel de gobierno o circunscripción del exterior y deben contar con un registro de adherentes y adherentes permanentes. Ambos deben tener un registro mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral utilizado en el último proceso de acuerdo a su jurisdicción. Los partidos políticos cumplen con el requisito, pero los movimientos políticos no, al menos no dentro de lo esperado, pues apenas una décima parte de ese porcentaje corresponde a adherentes permanentes. El resto, 9 de cada 10, son solo adherentes, que no son considerados miembros permanentes de la organización, pero que permite a los movimientos continuar accediendo al fondo de campaña, aun cuando podrían llegar a tener menos de 10 miembros activos. En el documento entregado a la Corte Constitucional que acompaña las preguntas de la consulta se explica que extinguir a un movimiento político por reducción de sus miembros se torna casi imposible. De hecho, no se ha extinguido a ningún movimiento político por esta causal hasta la fecha. La enmienda propone precisamente para los movimientos políticos cambiar la figura de adherente por afiliado, sin impedir la existencia de simpatizantes o militantes, con el objetivo de controlar que dichos afiliados sí correspondan al 1,5% del registro electoral y que haya una supervisión permanente para que no sea tan sencillo acceder al fondo de promoción de candidatos. Actualmente existen 279 organizaciones políticas, de las cuales 272 son movimientos políticos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Vergüenza deportiva lo que ocurrió ayer en el clásico del Astillero, que se jugaba en el Estadio Capuel y que fue suspendido ayer debido a varios incidentes registrados en los primeros minutos del partido. Incidentes que prácticamente se dieron después de ese primer gol de Barcelona. Vino esta agresión por parte de un mal hincha que lanzó esa botella, llevó a la suspensión del partido por más de 30 minutos hasta que finalmente se anunció que se suspendía completamente para ser jugado el día de hoy al mediodía y sin público. Así es, se tomó esa decisión luego de los incidentes ocurridos. El partido iba 1-0, la discusión vino enseguida, se anotó el primer gol y se tuvo que suspender. Vimos imágenes hace un momento de lo que ocurría afuera también. Desde antes del ingreso de los hinchas ya se produjeron incidentes en los exteriores del Estadio Capuel. Esta es la imagen del jugador de Barcelona
que tuvo que salir en camilla luego de haber recibido el impacto de la botella. Qué lamentable situación cuando debería haber sido una fiesta realmente del fútbol, como debe ser cada clásico del astillero. Ahora repetimos, pues será jugado hoy al mediodía sin público. Veremos además qué sanciones podría traer el hecho de lo que sucedió, de estos incidentes dentro y fuera del Estadio Capuel. Vergüenza, 7:21. Vamos con noticias internacionales. Con fuerza golpea el huracán Fiona a Puerto Rico. Así es, ha tenido un paso devastador por la isla del Encanto. Actualmente el fenómeno natural continúa su camino ahora hacia República Dominicana. De hecho, ya también ha causado estragos en Punta Cana. Sumergido en inundaciones catastróficas y sin energía. Así es como quedó Puerto Rico después del paso del huracán Fiona de categoría 1. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros provocaron un apagón general en la isla. Y según la empresa encargada de la transmisión de la electricidad, Luma Energy, el restablecimiento total del servicio puede tardar varios días. El gobernador también instó a la población a dirigirse a los refugios y cientos de personas fueron evacuadas o rescatadas. Es que lo importante es el restablecimiento de ese servicio eléctrico y del servicio de agua potable a la mayor brevedad posible, tan pronto esta tormenta ya no nos esté impactando directamente. La cola del huracán cubrió también las costas rocosas del sur de Antigua y Barbuda y prosigue su camino hacia República Dominicana, situándose a 35 kilómetros de Punta Cana, según informó hoy la Oficina Nacional de Meteorología. Angie Torres, 24 horas. En Costa Rica, un autobús y otros 2 vehículos cayeron a un precipicio empujados por un deslave a causa de las lluvias en un paso montañoso llamado El Hundimiento en Cambronero, en la provincia de Alajuela. Los servicios de emergencia informaron de al menos una decena de personas fallecidas, más de 30 rescatadas con vida y 11 que permanecen heridas en la unidad de transporte público en el barranco de 75 metros de profundidad. Las autoridades sospechan que podría haber más víctimas debajo del autobús de 2 pisos que transportaba a unas 60 personas. 7:23 en Taiwán. Vamos a la pausa. Queríamos decirlo de Taiwán. No sé si tenemos una imagen de Taiwán para irnos a la pausa del fuerte terremoto que sacudió este país asiático el día de ayer. 7:24. Imágenes impresionantes, definitivamente. Pero nos vamos a la pausa y ya regresamos. Bienvenidos en subsidiar el diésel en el mes de septiembre. ¿Cuándo sabemos que la gasolina super que no tiene subsidios está en 4.68 y el diésel que en el mercado internacional está un 11% por debajo de la super debería costar unos $4.15, pero está en 1.75 con la reducción de junio, de manera que cada galón recibe un subsidio de $2.40. $2.40 no son mucha plata, eso es verdad, pero el problema es que en un mes normal el Ecuador se consume unos 120 millones de galones de diésel, por lo que en ese rubro se nos va a ir en septiembre aproximadamente 290 millones, que si se suman a los 190 millones de dólares que se van a ir en subsidiar la gasolina extra y la Ecopaís, llegamos a la impresionante suma de 480 millones de dólares. Ese es el costo mensual de tener combustibles baratos para llenar el tanque del tractorcito. Muchas gracias. Economía para todos. 7:32, saludamos al doctor Jesús López. Él es abogado de la familia de María Belén Bernal. Doctor, gracias por acompañarnos. Hay 35 evidencias que ha recogido Fiscalía hasta el momento. ¿Hacia dónde apunta todo? Buen día. La evidencia que ha recogido la Fiscalía General del Estado apunta de manera directa e inequívoca que la persona implicada directamente en la desaparición de María Belén Bernal Otavalo no es nadie más que su propio esposo, el señor Germán Cáceres. ¿Y qué pasa con la cadete, que es la única detenida? Bueno, la Fiscalía General del Estado, haciendo uso de su potestad exclusiva y excluyente
potestad constitucional, decidió ya el día sábado formular cargos en contra de la señorita cadete, puesto que de la evidencia existen serios indicios de la participación de la señorita en la desaparición. Por ejemplo, la señorita fue la persona que escuchó toda la discusión entre María Belén Bernal y su esposo, fue la persona que le escuchó solicitar ayuda, indicar: Germán, me estás haciendo daño, ya suéltame, me estás lastimando. Entonces ella tiene serio conocimiento, ella escuchó que el señor Germán Cáceres, al salir de su habitación dentro de la Escuela Superior Militar, arrastraba algo en hora de las madrugadas y guardó absoluto silencio. Es más, después de este acto, ella mantuvo conversación telefónica, conversación vía mensajes de texto con el señor Germán Cáceres, y ella borró todas esas conversaciones. Abogada López, buenos días. Pero ella es la única persona que escuchó, que vio, porque se ha comentado que hay otros testigos que han dado también su versión dentro de este caso, y por ahí se cuestiona si es que solamente debería haber una detenida o quizás otras personas que también escucharon o que vieron y que sin embargo pues hoy guardan silencio. Muy buenos días, señorita Valareso. Efectivamente, dentro del proceso investigativo existen otras personas con rango de teniente inclusive, que ellos, según la norma, tienen la obligación de proteger la vida y la integridad física de las personas, y a pesar de esto tampoco dieron parte a sus superiores. Por supuesto que hay otras personas que tienen conocimiento, otras personas que cometieron la omisión dolosa al deliberadamente ocultar información, y por lo tanto yo sí creería que van a existir procesamientos, vinculaciones en los próximos días y horas, señorita Valareso. Claro, aquí cuentan los días, ¿no? El tiempo va corriendo y los ojos del país pendientes en lo que se va actuando. Ustedes han pedido quizás evidencias que pueden haber al interior, me refiero a cámaras dentro de la escuela de policía donde pudiera verse lo que sucedió a lo mejor cuando llegó la abogada, qué pasó después de eso. Ya, no nos olvidemos una situación. El teniente Cáceres era una persona que era instructor dentro de la institución, conocía todas las instalaciones de la escuela superior, conocía cuáles cámaras funcionaban, cuáles no. Incluso él, en uno de los mensajes que le envía a la señorita ahora procesada, le indica: tranquila, que en el castillo de Grayskull, como le llaman a las instalaciones, no hay cámaras y tú nada has visto, nada has escuchado. Pero aquí lo fundamental no es el que lleguemos a vincular, a procesar penalmente a otras personas, sino a encontrar a María Belén Bernal. Lo que queremos y lo principal en este momento es encontrar a María Belén Bernal. Ahora, es verdad lo que usted dice, pero solamente acoto algo de lo que dijo. Borró los mensajes que le envió el teniente Cáceres. El abogado dice que borró porque él le obligó y que él abusó de su rango jerárquicamente superior respecto de la cadete. Aquí no hay ningún abuso de rango, de jerarquía. Ella, por su propia voluntad, se encontraba en la habitación del señor teniente Cáceres. Inclusive, ella le cuenta estas circunstancias a otra cadete y también le dice ella a la otra cadete: por favor, borra esos mensajes. ¿Fue testigo ella de lo que pasó o el teniente Cáceres la sacó de la habitación? Al decir de ella, fue trasladada a una habitación contigua. No obstante, hay muchas inconsistencias en lo que ella declara respecto del resto de versiones que se han rendido. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, miren, nosotros tenemos aquí a un teniente que sube al piso superior porque él estaba en el tercer piso, la habitación del señor Cáceres estaba en el cuarto piso, y él observa a dos personas sobre la cama cuando abren la puerta. Inclusive este señor teniente indica que en la mano derecha del señor Germán Cáceres le observa una mancha de color rojiza, presumimos que es sangre. Igual, él cayó, eso se llama omisión. En una institución en donde están obligados a proteger, a salvaguardar la vida y la integridad personal de todos los ciudadanos. Pero eso nos lleva otra vez... Solamente Milton, ¿ibas a decir algo más? Sígale. No, decía que como usted mismo acaba de mencionar. Sí, ¿quién es ese teniente? Perdóneme. ¿Quién es ese teniente que vio a las dos personas y la mano manchada con sangre?
¿Dónde está el teniente? Por cuestiones investigativas. Pero, ¿dónde está? Él está cumpliendo sus funciones normales en la escuela superior. ¿Por qué está libre una cadete? ¿Por qué está detenido una cadete y un teniente está libre? Aquí quien tiene la titularidad de la acción penal pública es Fiscalía General del Estado. Imagino yo que por cuestión de estrategia de la Fiscalía no es todavía el momento para llevarlo a procesar a este señor ciudadano. Ojalá no se fugue. Perdón, Lisa. A eso iba, ¿no? Porque hay una persona detenida, usted acaba de nombrar que hay otros testigos que vieron estos elementos, pero decía la mamá de María Belén Bernal, ¿por qué nadie fue en su socorro? Si en su momento ella gritó, pidió auxilio y todos callaron. Entonces, como yo le mencionaba a usted, abogado, juegan también los tiempos y usted dice la fiscalía tendrá que tomar su decisión, pero eso no permite que quizás otras personas que pudieron ver, participar, callar, ya después no tengan cómo rendirles cuentas a la justicia. La gran pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es efectivamente esa, señorita Valareso. ¿Por qué no hubo actuación a tiempo de la Policía Nacional? Pero aquí hay un dato importantísimo, que no solo Germán Cáceres era el instructor dentro de la escuela superior, sino que este ciudadano era estudiante de Derecho. Él conocía cuáles son los procedimientos y obviamente él, cuando puso la denuncia, obligado por la mamá de María Belén Bernal, se aseguró que se rompiera la flagrancia. Pero aquí sí hay una grave omisión de la Policía Nacional y yo lo quiero decir de forma directa y frontal. El día lunes, cuando pone la denuncia, el señor Germán Cáceres, se dirigen a la habitación del señor y ya observan en el colchón una mancha rojiza, presumiblemente sangre. Y él en ese momento cerró la habitación e impidió que personal de criminalística de forma inmediata tome las muestras. Y este hecho importantísimo no se puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, puesto que la Fiscalía recién inicia las primeras diligencias investigativas el día martes 13. ¿Usted está tratando de decir que hubo una manipulación de esa escena de donde pudieron registrarse algunos hechos? Lo que trato de decir es que hubo negligencia por parte de la Policía Nacional, del personal que tomó el primer contacto o trató de recopilar la primera evidencia en las primeras horas de acontecido el hecho de la desaparición. ¿Tienen alguna evidencia, rastro, idea de dónde está el teniente Cáceres? No tenemos idea de dónde está el teniente Cáceres. En este momento, conforme ya ha salido en los medios de comunicación, él cuenta con difusión azul, está siendo buscado en este momento por la Interpol. A propósito de la pregunta, Milton, directamente, señor Cáceres, usted me conoce, tiene mi número telefónico. Por favor, contáctese con nosotros, con los familiares. Estamos desesperados buscando a María Belén Bernal. Denos los datos en dónde la abandonó, por favor. Y si es posible, entréguese a la justicia y asuma las consecuencias de sus acciones. ¿Estaría fuera del país? Es que tiene difusión azul. Podría ser. Aquí, de forma inmediata, la Fiscalía solicitó operaciones de vigilancia y seguimiento en contra del señor Germán Cáceres. Obviamente, la policía monta vigilancias a bordo de vehículos cuando él tiene una moto BMW de alto cilindraje y se les hizo humo. No pudo dar vigilancia y seguimiento adecuado a la Policía Nacional. Ahora, este fin de semana también la búsqueda se extendió a los alrededores de la mitad del mundo. ¿Qué pista quizás los lleva a este lugar, abogado? Señorita Valareso, está aunando esfuerzos por parte de colectivos, de organizaciones sociales, de la propia policía. Hay que agotar todos los recursos, hay que buscar en los lugares más recónditos del Ecuador, hay que buscar a Belén Bernal. No tenemos ningún indicio fijo. Se empezó buscando al interior de la escuela superior, luego a sus alrededores. Ahora ya se extendió más allá la búsqueda y seguiremos extendiéndola hasta que encontremos a María Belén Bernal Otavalo. Pero eso es porque han recibido algo de información que los lleve a ir a ciertos lugares puntuales. Como yo le decía, este fin de semana acudieron hasta allá, incluso no han descartado pedir ayuda a la empresa privada para poder ampliar la búsqueda. Pero hay pistas que los lleven a estos puntos. Alguien que vio algo a lo mejor. Respecto del punto donde se puede encontrar María Belén Bernal, no tenemos ninguna evidencia, estamos buscándolo
porque eso es lo que debe ser. Hasta el lugar más recóndito vamos a agotar todas las posibilidades y las seguiremos buscando. No tenemos un lugar específico para buscarla a María Belén. Bien, gracias, doctor Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal. Hay diligencias del día de hoy. ¿Quién declara? Hoy día tenemos diligencias. Se va a presentar a declarar la mamá de Germán Cáceres, el padre de Germán Cáceres, y continuaremos con algunos cadetes de la escuela superior. Gracias, ojalá todo se pueda resolver. Gracias por acompañarnos. Muchas Vamos a una gracias. pausa, volvemos enseguida. Mañana, Teleamazonas, el canal de la Copa Mundial de la FIFA. Son las 7:46 ya de la mañana. Le damos la bienvenida a la abogada Jimena Ron. Ella es abogada constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, para entrar en contexto, preguntarle su opinión, ¿no? Una vez que el gobierno ha hecho público este contenido de la consulta popular, apostando a que esta vez se pueda dar paso a través de enmiendas a temas que quizás en un momento dado ya fueron planteados por otra vía, por reforma a lo mejor. ¿Cree usted que esta vez pudieran prosperar tal y como está planteada esa consulta popular? Es que depende, Liz, porque el planteamiento que se hizo en el periodo legislativo anterior, que fue por reforma parcial, tanto de reducción de asambleístas como de la independencia de la Fiscalía también, una independencia general no solamente administrativa, se planteó en términos distintos. Entonces, el análisis que tiene que realizar la Corte Constitucional en este momento del proyecto de enmiendas constitucionales planteadas por el presidente de la República va a tener que analizar esos bemoles digamos, estas nuevas consideraciones que pone el Ejecutivo en este referendo. Y dentro de eso, bueno, los tres grandes temas, ¿no? Seguridad, medio ambiente e institucionalidad, y quiero referirme a eso. Empezar por la pregunta 4, donde propone una reducción del número de asambleístas, incluso proyectado a lo que pudiera ser para el 2025 casi 160 legisladores. Y lo que el presidente Lasso dice es, hace falta menor cantidad y mucha calidad. ¿Reducir el número le da un mayor nivel a la asamblea, abogada? Bueno, es que el planteamiento va más allá de reducir los asambleístas. El planteamiento es reducir asambleístas y aumentar el número de asambleístas nacionales, bajo el criterio de que la Asamblea Nacional es un órgano nacional y no es un órgano provincial. ¿Mejora la calidad? De ninguna manera, ¿no? La reducción del número yo no creo que está directamente relacionado con la calidad. Creo que hay muchos aspectos que deberían tomarse en cuenta más allá de la reducción del número, ¿no? Ética política, capacitación, etcétera. Yo creo que la reducción del número no es la solución y sí que jugaría en contra un poco el tema de la representación provincial, porque va a bajar considerablemente la representación provincial, sobre todo de las provincias con menor número de habitantes. Ahora, claro, se podría haber complementado quizá, no sé si es que quepa dentro de una enmienda constitucional, y por eso no la pregunta, que es la bicameralidad o que es la elección de asambleístas en segunda vuelta, por ejemplo. Correcto, correcto. La bicameralidad fue una discusión que se tuvo ya en el periodo legislativo anterior y la Corte Constitucional dijo, esto sí me mueve el tema de la estructura del Estado y tiene que ser por reforma parcial. Entonces, ese proceso de reforma parcial ameritaba una discusión, 2 debates de hecho en la Asamblea Nacional. No era digamos, el camino, entiendo yo, no es el camino que el Ejecutivo está esperando. ¿La elección en segunda vuelta? Y la elección en segunda vuelta no ha sido discutido, por la Corte Constitucional, tendría que analizarse, pero es posible que del análisis que realizó el Ejecutivo no lo vio viable vía enmienda. Pero sí, el analizar también la otra justificación que se dio, ¿no? Esta sobrerepresentación que tienen ciertas provincias, poniéndolas en desventaja las que tienen menor número de habitantes versus las que tienen mayor número de habitantes. Eso, por un lado, puede jugar a favor, sí, del apoyo a esa pregunta en la consulta popular, una vez que también hay que considerar la imagen que tiene hoy la Asamblea Nacional, a lo mejor. Sí, yo creo que se toma mano también un poco de la imagen, de la poca credibilidad que tiene la Asamblea Nacional, que tienen hoy por hoy casi todas las instituciones del Estado, las funciones del Estado. Yo no creo que es un tema de proporcionalidad en función de la provincia, ¿no? De temas provinciales. De hecho, tanto en los anexos del referéndum constitucional como en las mismas intervenciones que ha hecho algunos personeros del Ejecutivo, se ha señalado sobre todo el tema de los asambleístas nacionales, es decir, incrementar el número de asambleístas nacionales. Hoy por hoy tenemos 15 asambleístas nacionales, se incrementarían a más de 30 asambleístas nacionales, ¿no? Y esto además se reducirían los del exterior, también eso creo que es importante determinar.
va a reducir la representación provincial? Yo sí creo. O sea, es que quizás jurídicamente no se note, pero en la práctica sí. Porque una provincia que tiene hoy por hoy 4 asambleístas, por ejemplo, que tendrá 2, que tendrá 1, tendrá menos posibilidades del asambleísta, ¿no es cierto?, los asambleístas, de intervenir o de solicitar beneficios para su provincia, como declaratorias de emergencia, por ejemplo. Entonces, sí que va a haber ya en la práctica una menor representación en provincias que tengan un menor número de asambleístas. Ahora, y el gobierno ha tratado de una u otra manera que tengan conexión entre sí estas preguntas, y por eso la pregunta 5 ya propone, en pocas palabras, tratar de depurar la cantidad de movimientos políticos que hoy tiene el Ecuador, y afianzarse quizás más en los partidos políticos, ¿no? Esto a propósito de que se viene hablando también mucho tiempo de las reformas al Código de la Democracia. ¿Pudiera ser también esta una vía, lograr la enmienda y luego pues dar paso ya a una reforma de ese sistema electoral? Parecería interesante. Esta siguiente pregunta es la de reducción no reducción de los movimientos per se, sino es más bien una obligación de que los movimientos tengan afiliados, que sería una especie de adherentes mucho más vinculados al movimiento político tanto para su nacimiento como para su operación. Esto de aquí, a criterio del Ejecutivo, fortalece la democracia, porque vamos a tener movimientos políticos mucho más serios y no movimientos políticos de papel. Podría ser que sí. Ahora, innecesario, porque es una reforma que podría realizarse desde el Código de la Democracia. De hecho, para algunos abogados que trabajan temas electorales, esto ya está considerado, de hecho, en la ley. Entonces, yo creo que mover la Constitución, reformar la Constitución, tiene que ser siempre la última ratio, es decir, la última de las opciones. Mientras podamos hacer reformas legales, siempre va a ser mejor que que reformar ese cuerpo normativo, que es el más importante que tenemos. Y paso a la pregunta 6, que es un tema que también ya se discutió en el anterior periodo, que es la eliminación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Si le quitamos el poder elector al Consejo de Participación, primero, ¿para qué sirve? ¿Para qué queda? Correcto. Para solamente significar gasto para el Estado. Pero de ahí, ¿cómo ve esta reforma? Esta pregunta tiene una característica importante de analizar, Milton, y es que es una pregunta que parece una pregunta compleja, es decir, compuesta, ¿no? Que tiene 2 preguntas dentro de la misma pregunta, y eso ya es una prohibición constitucional. Es decir, ahí ya la Corte Constitucional debería de no aprobarla, ¿no es cierto?, de reformarla de alguna forma. ¿Por qué? Porque lo que se está preguntando en este interrogante no es solamente el tema de devolver las funciones de la Asamblea Nacional del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, sino además que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deje de ser un órgano elegido por votación popular. Va a pasar a ser un órgano elegido por la misma Asamblea Nacional. Esto de aquí resultan 2 temas distintos. El tema de la devolución es uno, y el tema de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deje de ser un órgano elegido por votación popular es un tema que deberíamos discutirlo en una pregunta independiente. ¿Cómo resuelve? O sea, haciendo una pregunta más. Correcto. Hay una prohibición constitucional establecida específicamente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es que las preguntas que estén sometidas, que se nos sometan a referéndum constitucional o consulta popular sean compuestas. Es decir, haya 2 preguntas dentro de una. Entonces, por ahí hay un problema de forma dentro de la pregunta, y ya en lo que se refiere al fondo, sí que la Corte Constitucional ya analizó el tema del traspaso de funciones del CPCC a la Asamblea Nacional en el periodo legislativo anterior, y dijo esto es un tema de enmienda, porque solamente estás pasando funciones y el CPCC se queda con las funciones de corrupción y de control de corrupción y la participación política. Participación ciudadana, perdón. Y la participación ciudadana. Ahora, ese análisis lo hizo la Corte Constitucional en el contexto de un proceso de designación de autoridades distinto. Ahora el proceso que se plantea es un proceso en el que interviene el Ejecutivo en la mayoría de las autoridades. Me parece que solamente en la Defensoría del Pueblo no participa, pero de ahí participa en la Fiscalía General del Estado, en el Contralor General del Estado, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, tanto nominando en algunos casos, como en el caso de los superintendentes y de la Defensoría Pública, como presentando ternas en el caso de las otras autoridades. Entonces, ese análisis, ese proceso, la Corte Constitucional no lo ha analizado. ¿Puede variar el criterio de enmienda, reforma parcial? Sí podría todavía, ¿no? Yo creo que no hay que, o sea, no podemos decir que aquello que dijo la Corte está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque el análisis va a variar dependiendo del elemento fáctico.
Abogada, ¿eso quiere decir que esta consulta popular de alguna u otra manera aumenta el control presidencial en los organismos de control? Aumenta una participación de forma considerable, la participación del Ejecutivo en la designación, más que en la designación, en la selección de candidatos. Sobre todo porque no solamente el Ejecutivo va a elegir las ternas, ¿no es cierto?, en varios números un número importante de autoridades, sino que además el orden en el que se envíe no se puede modificar. Y la forma de votación también que se propone para la Asamblea Nacional es una forma de votación mucho más fácil para designar, mucho más difícil para oponerse. Es decir, para designar la Asamblea Nacional va a necesitar apenas votación simple, es decir, la mitad más uno de los asambleístas que estén presentes. Para oponerse a un candidato, es decir, para decir que yo no estoy de acuerdo con un candidato, necesita mayoría calificada. ¿Qué significa eso? Las 2/3 partes. Hoy por hoy 92 asambleístas, un número que es bastante complejo de llegar. Ahora, abogada, ¿y cómo se proyecta de aquí en adelante ese proceso? ¿No? Ya se conoce el tiempo que puede tener la Corte Constitucional, pero dentro de eso ya la Fiscalía ha dicho que presentará sus recursos de amicus curiae para sus observaciones pertinentes. Desde una bancada de la Asamblea también ya dice que van a través de este recurso, demostrar todas las inviabilidades que tienen estas 8 preguntas de la consulta popular. Es un proceso, bueno, la Corte Constitucional tiene que hacer el análisis y en este proceso de análisis va a realizar una socialización. Yo creo que esa socialización que nos hace falta como ciudadanía, porque el referéndum no se ha socializado de parte del Ejecutivo, la Corte Constitucional tendrá que realizar una audiencia, y en esa audiencia escuchar a los amicus curiae que se presenten, los amici curiae que se presenten. Y en ese proceso, digamos, vamos a tener los demás la oportunidad de escuchar a las partes y entender un poco lo que significa previo a la decisión de la Corte Constitucional. Vale decir que la Corte no tiene un tiempo para establecer ahora una decisión, entonces habrá que esperar a que esté lista la resolución como tal. Bueno, doctora, de las 8, ¿cuántas las ve viables? Constitucionalmente hablando. La independencia de la Fiscalía es una pregunta que me parece que no tiene mayor problema, porque la Corte Constitucional dijo que era por enmienda, por enmienda de la independencia general, esta vez es independencia administrativa, es mucho más fácil todavía. Me parece que esa pregunta, por lo menos en la forma, no tiene problema, aunque en el fondo habrá que discutir incluso las consideraciones de la misma Fiscal General del Estado. Las últimas 2 preguntas son preguntas que no tienen mayor problema tampoco, no creo que la Corte Constitucional no las pase, el tema de medio ambiente por enmienda, aunque innecesario nuevamente, ¿no es cierto?, porque es algo que se puede modificar vía ley, pero ya que están ahí, no creo que la Corte Constitucional las objete vía procedimiento. Bueno, ya veamos la otra, son que quieren problemas. Tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo, son las 7:58, gracias a la doctora Jimena Ron por habernos acompañado hoy. Liz, nos vemos mañana, en día, las noticias locales. En este espacio nos vemos mañana, que tengan un buen día.